al servicio del emperador. En la práctica, las relaciones entre el emperador y el Senado se caracterizaron siempre por un teatral cuidado de las formas. Y de hecho, aunque algunos senadores se implicaron en conjuras contra Nerón, la mayoría de ellos tuvieron una actitud conformista e incluso de acatamiento servil de las órdenes del emperador. El Senado sirvió a menudo de caja de resonancia para las decisiones de Nerón, quien gustaba justificar la persecución de sus enemigos políticos a través de los discursos dirigidos a la curia. Por ejemplo, en el año 65, Nerón hizo frente a la conspiración más peligrosa de las que había sufrido hasta entonces, dirigida por el senador Pisón, tras deshacerse de los cabecillas, entre ellos personajes cercanos al emperador como el filósofo Séneca, el poeta Lucano y el escritor Petronio, por medios expeditivos, ejecutándolos o forzándolos a suicidarse. Convocó una sesión del Senado. Ante una cámara completa, leyó la confesión de los condenados y otorgó las máximas condecoraciones a los que le habían ayudado a reprimir la conjura. Todos los senadores presentes se humillaron con sus alabanzas a Nerón, incluidos los parientes de las víctimas, quienes a lo largo de varios días se prostraron ante el emperador y le besaron la mano, mientras negaban tener nada que ver con la conspiración. Nerón era hijo del primer matrimonio de la segunda mujer del emperador Claudio, Agripina la joven, y por tanto tataranieto de Augusto. Agripina convenció a Claudio para que adoptara a Nerón en el año 51, señalándole como heredero de la diadema imperial, en lugar del que se suponía su propio hijo británico nacido del matrimonio con Mesalina. Para fortalecer su posición, Agripina casó a Nerón con otra hija del emperador Claudio, Octavia, en el año 53. Finalmente, Agripina asesinó al emperador en el 54, dejando el camino libre de su hijo. Este fue proclamado emperador con solo 17 años. Sí, 17 años por la Guardia Petronia, dirigida por el prefecto Burro. El reinado de Nerón, del 54 al 68, se inició bajo la influencia de Burro y del filósofo Séneca, preceptor de Nerón, a través de los cuales era Agripina la verdadera dueña del poder. Pero cuando Agripina sospechó que Nerón pretendía sacudirse la tutela materna, empezó a conspirar con Británico para derribarle. Y el emperador respondió haciendo asesinar tanto a Británico en el 55 como a Agripina en el 59. Tras 5 primeros años de reinado bastante tranquilos, recordados más tarde como uno de los mejores periodos de la historia romana, en los cuales se estableció el protectorado romano sobre Armenia, el emperador empezó a convertirse en un tirano sin escrúpulos, interesado tan solo por gozar de los placeres de la vida y de la belleza, bajo la influencia de su caprichosa amante, Popea, que obligó a Nerón a divorciarse de Octavia y a asesinarla en el 62 para casarse con ella misma. También hizo asesinar a Burro en el 62 y le sustituyó por su favorito, Tigelino. Embarcado ya en un despotismo delirante, Nerón cometió toda clase de atrocidades y extravagancias. Se dedicó a hacerse adular como poeta, músico, bailarín y deportista en actuaciones públicas. Hizo arder la ciudad de Roma para reconstruirla
construirla a su gusto, el 64. Desató persecuciones contra los cristianos, acusándolos de ser los culpables del incendio. Intentó ganarse al pueblo con espectáculos y regalos en los que arruinó el tesoro imperial, e incluso provocó la muerte de Popea, haciéndola abortar de una patada durante un acceso de cólera. Durante los 14 años que duró el gobierno de Nerón, del 54 al 68 después de Cristo, el Senado de Roma vivió un ambiente similar al que respiró el Senado de los Estados Unidos durante la famosa Caza de Brujas, instigada por el senador republicano Joseph McCarthy, 1950 a 1956. Sí, en este segundo caso, cualquier individuo con influencia política o mediática podía ser acusado de comunista. En el de Nerón, todos temían ser declarados enemigos del emperador. Fue un periodo de continuas sospechas y condenas políticas, de conspiraciones y represiones despiadadas, que terminarían trágicamente con el suicidio del emperador tras haber sido declarado enemigo del Estado por el Senado de Roma. Para entender el papel que en este proceso desempeñó el Senado, hay que tener en cuenta la evolución política del Estado romano en aquellos años. En Roma, el emperador no era omnipotente, su voluntad tenía que ser ratificada por el Senado, de modo que la tensión de poderes y los intentos por influir o controlar a los senadores eran constantes. El Senado había sido la quinta esencia de la política romana. Durante la República fue el órgano de gobierno central. Pero las constantes guerras civiles que sufrió Roma durante el siglo I a.C. desembocaron en el enaltecimiento de un individuo, el emperador Augusto, quien recibió del Senado numerosos poderes especiales de manera perpetua para acabar con la guerra, garantizar una paz duradera y mantener la unidad de Roma. A partir de entonces se impuso un nuevo orden político basado en la primicia de una sola persona. Aún así, durante toda la época imperial, el Senado mantuvo una serie de funciones políticas importantes. Era el encargado de elegir a los magistrados. Todas las leyes tenían que ser consultadas y aprobadas por él. Controlaba los fondos públicos y era el responsable de reconocer los honores y decidir sobre las cuestiones religiosas que afectaran al Estado. Un gobierno que no tuviera en cuenta al Senado tenía que chocar necesariamente con él. Y eso fue lo que ocurrió con el emperador Nerón.